Saludos cordiales, estimados participantes del programa de formación por competencias en la educación superior. Sean bienvenidos. A continuación vamos a dar inicio a la presentación del módulo. Antes de entrar de lleno a lo que es la formación basada en competencias, vamos a hablar acerca de algunas pequeñas deficiencias que nosotros observamos en la formación de profesionales en nuestro país y que nos revelan de cierta forma la situación actual de la educación universitaria en nuestro país. Estos elementos que nosotros podemos observar son 5 elementos que son resultado de un estudio que se ha realizado a profesionales con respecto a la formación que ellos han podido percibir durante su formación universitaria, ¿no? Entonces, entre algunos elementos que nosotros podemos observar es que gran parte de los estudiantes carecen de preparación para ejercer su profesión. Y es un elemento que nosotros podemos observar, pues, con la mayor parte de profesionales que se forman. Muchas de las personas que salen de la universidad se encuentran ante una situación en la que no saben, ¿no?, cómo ejercer su profesión, y ese es uno de los principales defectos que se observa en la educación en nuestro país. Otro elemento que podemos observar es que gran parte de los padres de familia y estudiantes han perdido la confianza en la educación superior. Y aquí viene esa frase, ¿no?, que los padres de familia dicen a los hijos, ¿no? Vencer la universidad como sea, cuando tengas tu título ya vas a aprender a trabajar y vas a saber cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces es otro paradigma que se ha creado en nuestro entorno. Y entre otro elemento tenemos las deficiencias en la educación superior, ¿no? El tema de contar con docentes poco capacitados en la metodología de la docencia, el problema que está relacionado con el punto 4 que podemos ver, el tema de la evaluación empleada por la mayor parte de universidades, ¿no? Nosotros queremos que los estudiantes universitarios puedan mejorar, pero uno de los elementos que no ayuda en la mejora de la formación como un estudiante es que no recibe pues una retroalimentación de aquello en lo que el estudiante está trabajando en nuestro entorno, ¿no? Y consecuencia de ello es pues que nosotros podemos observar, ¿no?, que a través de las evaluaciones aplicadas actualmente o evaluaciones que se han aplicado en el pasado, que son primer parcial, segundo, tercer parcial, examen final, examen teórico, etcétera, que aplican las universidades y que generan un resultado como consecuencia de esa evaluación, hace pues que el estudiante no reciba una retroalimentación sobre el tema que está relacionado a su formación. Por ejemplo, el mencionar que un estudiante que tiene 75 sobre 100 en una asignatura X, pues no revela en cierta forma qué es los 75 puntos, ¿no? Entonces un estudiante no recibe una retroalimentación, recibe una retroalimentación cuantitativa, pero la parte cualitativa que ayuda a la mejora de una persona, que ayuda a la mejora de la formación de un profesional, queda pues vacía en el tema de lo que es la evaluación a nivel de formación universitaria, ¿no? Y otro elemento que concurre mayormente en nuestro entorno es la falta de profesionales éticos capaces de generar cambios positivos en nuestra sociedad. Muchas de las universidades de nuestro país han confiado en que por tener la asignatura de ética profesional en una materia o en un semestre, con eso vamos a lograr formar profesionales pues que sean éticos y capaces de generar cambio, y eso es uno de los principales problemas que atravesamos en nuestro país, el contar con profesionales o con gente que se forma pero que no tiene esa base, esa raíz fundamental que es la ética profesional en su formación, ¿no? Es así que muchas universidades lo toman de cierta forma como que les enseñamos nosotros ética profesional a los estudiantes en la primera materia, en el primer módulo, en el primer año, y después nos olvidamos de ello. Y es esto lo que vemos nosotros en el entorno. Que las universidades están formando a los estudiantes que son un vaso, y este vaso tiene que estar lleno de ética, valores, responsabilidad social, y una gota no marca la diferencia en el estudiante. Pero sí se observan en universidades del entorno, en universidades extranjeras, que tienen mucha preocupación por esto y que toman la ética profesional no solamente como una pequeña gota que cae en un vaso, sino que toman la ética profesional como una gota que forma parte de toda la currícula de formación profesional de un estudiante en su entorno. Y mientras el estudiante se va desarrollando como profesional, esa pequeña gota de formación ética, valores, responsabilidad social que un estudiante recibe para generar cambios positivos en la sociedad, pues va creciendo a lo largo, y cuando el estudiante sale de la universidad es como este vaso. Es un vaso que está lleno de valores, lleno de compromiso social, lleno de responsabilidad, lleno de una aplicación que contribuye a generar cambios en la sociedad.
Y ese es un elemento pues que está incurriendo de manera significativa en nuestro país, pues lo que nosotros queremos es formar profesionales, pero profesionales éticos y comprometidos con un cambio positivo en la sociedad, ¿no? Entonces este vaso lleno es el resultado de que nosotros como docentes podamos formar en cada módulo, en cada materia y en cada uno de los elementos que componen la malla curricular y las materias, poder introducir una pequeña parte que sea formarlos de manera positiva, ¿no? Formar los valores, etcétera, ¿no? Entonces estos 5 elementos que nosotros hemos visto, pues son elementos que se reflejan en el entorno boliviano y en muchos entornos a nivel latinoamericano, ¿no? Y que son algunas deficiencias que se han generado en nuestro país. Y a consecuencia de estos problemas que nosotros hemos podido ver, es que nosotros vamos a hablar en unos momentos acerca de lo que es la socioformación. Y es así que a partir de estos elementos, de estos problemas que nosotros hemos podido identificar en la educación superior, es que nosotros como universidad, nosotros como docentes, tenemos que aspirar a alcanzar y a llegar a la sociedad del conocimiento. Y pues vamos a hablar un poquito de esta secuencia de cómo se llega a la sociedad del conocimiento, cómo es la evolución en la educación que ha surgido en nuestro entorno. Pero primeramente vamos a hablar de que antes lo que hacíamos era formar a la gente que forma parte de la sociedad dentro del paradigma de la sociedad industrial. En la sociedad industrial lo que se buscaba era formar a las personas y a los profesionales de modo tal de que estas personas pues puedan ser más productivas. Vale decir, voy a incrementar la producción de mi fábrica, voy a incrementar la productividad de mi trabajador. Entonces era una formación de un tipo más técnico cuyo objetivo era mejorar la productividad en sí. Después de la sociedad industrial se pasa a la sociedad de la información, donde lo más importante radica en la generación de información, en el almacenamiento y en el uso de la información y en el manejo de las tecnologías de la información y comunicación. Esta sociedad de la información está todavía latente en muchos países de América Latina y también está latente en la sociedad boliviana. Pero a través de esos problemas que hemos visto reflejados en las diapositivas anteriores, surge lo que es la sociedad del conocimiento. ¿Qué es la sociedad del conocimiento? Es aquella que se enfoca en hacer que los ciudadanos trabajen de manera colaborativa en la resolución de problemas del contexto, con una visión global, gestionando el conocimiento en diferentes fuentes con sentido crítico y trabajo colaborativo. De manera general, la sociedad del conocimiento, ¿qué busca? Busca que a través de la educación, la gente que forma parte de esa sociedad pueda trabajar de forma colaborativa, pero pueda hacerlo a través de la resolución de problemas del contexto. Esta sociedad del conocimiento es una sociedad a la que deben aspirar todas las sociedades latinoamericanas que tenemos, todos los países, ciudades. ¿Por qué? Porque tomamos como base del impulso a la educación. Y la educación es la base para que nosotros podamos capacitar, podamos formar a las personas para que sean capaces de solucionar problemas del contexto. En la diapositiva anterior hemos podido ver problemas que se han identificado en la educación superior. Y esos problemas que hemos podido identificar radican en necesidades y problemas que surgen en el diario vivir de una sociedad. Pueden ser las empresas, pueden ser las fábricas, pueden ser las familias, la economía, etc. Entonces lo que aspira una sociedad del día de hoy, más allá de manejar la tecnología y generar información, es formar a sus ciudadanos. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser capaces de solucionar los problemas del contexto relacionado a ellos, ¿no? Y esto hacerlo de manera ética y a través de un trabajo colaborativo. Recordemos que alcanzar la sociedad del conocimiento es alcanzar una sociedad que pueda prosperar a nivel de emprendimiento, a nivel de economía, a nivel de formación y a nivel de crecimiento y prosperidad de una sociedad. Por eso es importante que el día de hoy tanto las ciudades, países y sociedades en sí puedan llegar a esta sociedad del conocimiento que lo que busca es solucionar los problemas del contexto, ¿no? Para llegar a la sociedad del conocimiento, pues surge lo que es la socioformación. La socioformación, en otras palabras, surge como respuesta a la sociedad del conocimiento y es la base de la formación basada en competencias. La formación basada en competencias se sustenta en el paradigma pedagógico de la socioformación. Este paradigma pedagógico
Es un conjunto de creencias y postulados que están aceptados por una comunidad científica y que van en pos del beneficio de algo. Y es así que la socioformación surge como resultado de la sociedad del conocimiento, y la socioformación se viene a constituir en la base de lo que es la formación basada en competencias. ¿Qué es la socioformación? Es un paradigma o enfoque que busca la formación integral de los estudiantes a partir de la resolución de problemas del contexto. La resolución de problemas del contexto surge como necesidad de la sociedad del conocimiento. Y al hablar de formación integral, estamos hablando de que tenemos que formar a las personas de la sociedad, a los estudiantes, a través de los 4 ejes fundamentales o a través de los 4 saberes básicos que son el saber conocer, hacer, ser y convivir. Entonces el fin de la socioformación es formar a los estudiantes para que sean capaces de solucionar problemas del contexto. ¿Qué características tiene la socioformación? La socioformación posee 5 características, que una de ellas es relacionada con el proyecto ético de vida. ¿Qué implica eso? Formar a los profesionales y darles durante su formación ética, valores para generar cambios en ellos y que ellos puedan ser personas socialmente responsables que generen cambios positivos en la sociedad. Otro de los elementos que caracteriza la socioformación es el emprendimiento, pues con la generación de emprendimientos lo que estamos haciendo es solucionar un problema económico, aperturar oportunidades de trabajo y formar a las personas para que sean capaces de formar pues negocios, empresas que realmente respondan a las necesidades de la sociedad y que puedan ser pues empresas que puedan prosperar. Otro elemento que es característico de la socioformación es el trabajo colaborativo, ya que nosotros recordemos que somos seres sociables y por una característica propia de nosotros es que no podemos vivir sin otras personas. Y a la vez que no podemos vivir sin otras personas, de igual forma tampoco nosotros podemos coexistir sin ellas. De modo que el trabajo colaborativo implica el trabajo entre 2 o más personas que tengan un objetivo común, ¿no? La gestión y co-creación del conocimiento implica el gestionar la creación de conocimientos necesarios para que las personas que sepan estos conocimientos puedan aplicarlos a través de la resolución de problemas. Implica para nosotros a nivel universitario el construir los conocimientos necesarios que requiere un estudiante para que cuando sea profesional pueda ser capaz de solucionar los problemas de su entorno próximo, ¿no? Y el último elemento que maneja la socioformación es la metacognición. La metacognición implica que una persona sea consciente de su propio aprendizaje, sepa la persona qué es lo que ha hecho bien, qué es lo que ha hecho mal, en qué necesita mejorar durante su proceso de aprendizaje. Ahora nosotros estamos hablando de que la formación basada en competencias tiene su sustento en el paradigma pedagógico de la socioformación. Y una de las cosas más importantes que busca la formación o la socioformación es el desarrollo de competencias en las personas. Porque recordemos que la socioformación lo que busca es que a través de la educación los estudiantes y las personas sean capaces de solucionar problemas del contexto. Y la solución de problemas del contexto se logra a través del desarrollo de competencias en los estudiantes. ¿Y qué son las competencias? Son actuaciones integrales que tienen las personas para identificar, analizar y resolver problemas del contexto con ética, idoneidad, apropiación del conocimiento y puesta en acción de las habilidades necesarias. Entonces vean que el desarrollo de competencias tiene una relación directa con lo que es la socioformación. Y cuando nosotros estamos hablando de que las competencias son actuaciones integrales, estamos hablando de que las competencias integran los 4 saberes: el saber conocer, que está relacionado con la adquisición de conocimientos teóricos; el saber hacer, que implica la aplicación de esos conocimientos teóricos a una práctica profesional o a un ejercicio de aplicación; el saber ser está haciendo referencia a la formación de personas, pero personas que tengan como puesta en escena ética, valores y responsabilidad social. Y el saber convivir nos está haciendo referencia a que las personas puedan trabajar de manera conjunta para alcanzar algún tipo de objetivo. Estos 4 saberes son los saberes que se forman a nivel de un estudiante cuando éste se está formando, ya sea a nivel técnico superior, a nivel profesional. La integración de estos 4 saberes
forma una competencia en un estudiante. Ahora también podemos observar que existen tres tipos de competencias: las competencias básicas, genéricas y las competencias específicas. Las competencias básicas son aquellas competencias que están relacionadas con la formación de una persona para que ésta pueda existir o coexistir en la sociedad, y que son requisitos básicos que debe reunir una persona, ¿no? Y estas competencias básicas de manera general se forman pues a nivel primario y secundario. Entre esas puede estar las matemáticas, la lectura y otros elementos más que se aprenden a nivel primario y secundario, ¿no? Después de ello vienen lo que son las competencias genéricas. Las competencias genéricas generalmente son competencias que se forman y son afines a todas las profesiones, ya sea a nivel técnico superior, a nivel licenciatura. Son competencias que están presentes en todas las ciencias, por ejemplo, el liderazgo, la resolución de problemas, el trabajo en equipo. Esas son competencias genéricas. Son competencias afines a todas las carreras profesionales que existen. En cambio, las competencias específicas son competencias afines a una ciencia específica. Por ejemplo, hay competencias específicas para el área de administración, para el área de ingeniería comercial, para el área de medicina. Entonces son competencias que se forman de manera específica en la misma carrera, ¿no? Esos son los tres tipos de competencias que existen. Y pues bueno, siguiendo la secuencia de esta metodología que estamos enseñando, volvemos a recalcar que la formación basada en competencias tiene su fundamento en la socioformación. La socioformación que busca el desarrollo de competencias. Y nosotros, ¿cómo logramos el desarrollo de competencias en los estudiantes? A través de la aplicación de los ejes metodológicos de la socioformación. ¿Qué son los ejes metodológicos de la socioformación? Son aquellos elementos que maneja la socioformación y a través de los cuales nosotros podemos lograr el desarrollo de competencias en nuestros estudiantes. Estos ejes metodológicos son los pasos que se sigue para poder aplicar la socioformación y desarrollar competencias en los estudiantes. Estos ejes metodológicos son 7 desde el punto de vista de la socioformación y son elementos que tienen que estar presentes dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje a través del cual nosotros formamos a nuestros estudiantes y los transformamos en profesionales, ¿no? Y estos 7 ejes son el acuerdo del problema por resolver y productos por lograr. ¿Qué implica este eje metodológico de acuerdo del problema por resolver y productos por lograr? Implica una organización a través de los cuales se identifique un problema y a través de ese problema se puedan identificar qué soluciones o de qué forma se puede trabajar para solucionar ese problema. El siguiente eje metodológico es el análisis de saberes previos. De manera general, el análisis de saberes previos implica que los estudiantes sean capaces de conocer y de investigar información acerca del problema a través del cual se quiere lograr una resolución. Eso es el análisis de saberes previos. Es cuánto el estudiante sabe acerca del problema que quiere solucionar durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. El tercer elemento es el trabajo colaborativo. Implica que los estudiantes puedan organizarse de modo tal de que puedan trabajar de forma conjunta en la resolución de ese problema que ellos han podido identificar. El cuarto elemento es la gestión y co-creación del conocimiento. Dentro de este elemento implica que el estudiante pueda adquirir los conocimientos teóricos necesarios para que más adelante este estudiante pueda aplicarlos para solucionar un problema. Esa es la gestión y co-creación del conocimiento, que el estudiante sea capaz de construir los conocimientos necesarios para poder solucionar un problema. El quinto elemento es la contextualización y diagnóstico. El quinto elemento o el quinto eje metodológico de la socioformación implica que el estudiante aplique el cuarto eje que él ha conocido, pero lo aplique de forma tal que éste esté relacionado con el diagnóstico del problema que él va a intentar resolver. Aplico mis conocimientos teóricos para poder realizar un diagnóstico del problema que yo he identificado. El sexto eje metodológico implica la aplicación y contribución a la resolución del problema. Implica que el estudiante de igual forma aplica el eje número 4 de la gestión y co-creación del conocimiento, pero lo aplica de modo tal de que él puede dar una solución al problema que ha identificado.
Acá como punto aclaratorio les informo que la solución o la resolución de un problema no siempre implica que el problema va a ser solucionado por completo. Al hablar de resolución de un problema estamos hablando de la resolución total de un problema que se ha identificado, la resolución parcial de un problema que se ha identificado o alguna alternativa de solución al problema que se ha identificado, ¿no? Y el último elemento, que es uno de los más importantes dentro de la socioformación, es la socialización del proceso de abordaje del problema. Esto implica que el estudiante ya ha realizado un diagnóstico, ya ha encontrado algún tipo de solución para ese problema y el último elemento, el estudiante tiene que ser capaz de socializar esa información, ese diagnóstico y de qué forma va a solucionar el problema que ha identificado. Y esta socialización tiene que estar de forma directa con esta persona que es la beneficiada persona, puede ser una persona, puede ser una institución, puede ser una ciudad, de modo tal de que el estudiante muestre pues esas alternativas de solución que ha encontrado para poder dar esa solución al problema que se identificó, ¿no? Entonces estos 7 ejes metodológicos son 7 ejes que forman parte de las actividades diarias, semestrales, semanales, mensuales que un docente realiza dentro de su ejercicio profesional. Estos 7 ejes se tienen que ver reflejados dentro de las actividades que un docente realiza y dentro de las actividades que un estudiante realiza, ya sea de forma autónoma o de forma grupal dentro de su proceso de formación. Ahora nosotros seguimos la secuencia y recordamos una vez más que la formación basada en competencias se sustenta en el paradigma pedagógico de la socioformación. Este paradigma pedagógico de la socioformación que busca el desarrollo de competencias en los estudiantes. ¿Cómo logramos el desarrollo de competencias en los estudiantes? A través de la aplicación de los ejes metodológicos de la socioformación. Nosotros, ¿cómo aplicamos estos ejes metodológicos de la socioformación? Los aplicamos a través de proyectos formativos. ¿Qué son los proyectos formativos? Son un conjunto de actividades que están articuladas, están relacionadas de forma directa para resolver un problema del contexto y contribuir al desarrollo de competencias a través del logro de productos o evidencias pertinentes. Entonces, cuando hablamos de proyectos formativos, vamos a hablar de un conjunto de actividades que nosotros vamos a realizar para poder solucionar un problema del contexto. Y acá vemos una pequeña estructura de lo que es un proyecto formativo. Vean que en esta estructura de proyecto formativo identificamos un problema del contexto que se va a resolver. Si nosotros no identificamos un problema, pues no estaríamos aplicando la formación basada en competencias. Vean que acá tenemos los ejes metodológicos de la socioformación y que las actividades que nosotros programemos como docentes, que son actividades que se van a desarrollar dentro y fuera del aula, esas actividades que nosotros programemos están íntimamente relacionadas con los ejes metodológicos de la socioformación. Y dentro de lo que son los ejes metodológicos de la socioformación, vamos a identificar lo que son las fases de un proyecto formativo. En este caso, pues ha habido una pequeña confusión en las diapositivas y las fases de un proyecto formativo son direccionamiento, planeación, ejecución y comunicación. Estas fases son una síntesis de los ejes metodológicos que existen. Todo esto en aras de hacer más práctico el proceso de planificación de clases, ¿no? Vean que estos 7 ejes que nosotros tenemos acá están sintetizados en estas 4 fases. Entonces nosotros cuando trabajemos con un proyecto formativo, porque un proyecto formativo tiene estas 4 fases, estamos aplicando los ejes metodológicos de la socioformación. Y ahora nosotros vamos a comprender un poquito cómo es a nivel curricular y cómo es a nivel de características el modelo de formación basada en competencias y cómo surge y qué relación tiene con el entorno. Pero para eso primeramente vamos a ver que en el entorno, pues el entorno boliviano o el entorno de una sociedad, las empresas buscan profesionales que respondan a las necesidades de la sociedad y buscan que esos profesionales sean capaces de solucionar los problemas del entorno.
Es ahí donde nosotros entramos a lo que es la sociedad del conocimiento, que lo que busca es solucionar problemas del entorno. Estos problemas del entorno que están identificados en nuestro medio hacen que las instituciones de educación superior oferten carreras profesionales. Vale decir, por ejemplo, hoy en día las empresas necesitan saber aplicar lo que es el marketing digital, la evolución, la constante evolución y cambio en el proceso de comercialización y comunicación de algún producto hace que hoy en día las instituciones oferten una carrera, no sé, una carrera que puede ser marketing digital, o hacen que las mismas instituciones de educación superior agreguen estas necesidades a través de materias dentro de su malla curricular. La sociedad, las instituciones de educación lo que hacen es identificar problemas y necesidades de formación en la sociedad y transformarlas en carreras profesionales que puedan responder a ellas. Estas carreras profesionales están constituidas por mallas curriculares. ¿Qué es una malla curricular? Es un conjunto de materias o asignaturas que un estudiante va a llevar a lo largo de su formación profesional y que se supone que cuando el estudiante haya logrado cumplir o vencer esta malla curricular, va a ser capaz y va a estar formado de forma tal de que pueda responder a estos problemas de la sociedad. Y se supone de igual forma, como aclaratoria, que estas materias que forman parte de una malla curricular no son elegidas al azar, sino cada elemento que compone esta malla curricular o cada materia que compone esta malla curricular responde de forma específica a un problema relacionado con esta profesión que se está ofertando. Esto es lo que da mayor realce a la formación basada en competencias. Recordemos que el modelo de formación basada en competencias lo que busca es solucionar problemas del contexto. Cada materia que un estudiante lleva en la universidad es una materia que es resultado de una necesidad o un problema que ha sido detectado en el entorno empresarial o en el entorno social y a través de la cual vamos a formar al estudiante para solucionar ese problema, ¿no? Entonces esa malla curricular está formada por materias, por asignaturas, y estas materias se constituyen en una currícula o en un programa analítico al interior de las universidades. Esta materia específica a nivel curricular puede estar constituida por el modelo por objetivos que nosotros conocemos y el modelo por competencias. El modelo por objetivos es ese modelo que nosotros hemos podido, o es ese modelo a través del cual nosotros nos hemos formado como profesionales. Pero el modelo por competencias a nivel curricular posee ciertos tipos de características que lo diferencian del modelo tradicional. Por ejemplo, dentro del modelo por competencias, a nivel curricular se identifica un nodo problematizador, que es un problema del contexto que está relacionado de forma directa con la asignatura. Este problema del contexto puede ser un problema que está presente en cada uno de los departamentos de Bolivia y a través del cual las universidades de nuestro país tienen que formar profesionales que puedan solucionarlo. Entonces este nodo problematizador es uno de los primeros elementos que tiene que poder ser visualizado a nivel de una malla curricular. De igual forma, a nivel de malla curricular hay un nodo problematizador o a nivel de una currícula de una asignatura, mil disculpas. También existe lo que es la competencia específica, microcompetencia, también le llaman competencia profesional, que va a ser una integración de saberes que nos ayuda a solucionar este problema del contexto. Otro elemento que lo compone son los criterios de verificación. También los conocen como criterios de evaluación o también los conocen como resultados de aprendizaje. Estos criterios de verificación son aquellos elementos que van a contribuir al desarrollo de competencias. Son aquellos resultados que nosotros esperamos que nuestros estudiantes alcancen para poder contribuir al desarrollo de esta competencia. Y el último elemento son las evidencias. Dado que durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se van a ir desarrollando un sinfín de actividades que ayuden a solucionar un problema y que contribuyan a la solución del nodo problematizador, se van a ir generando evidencias o resultados. Estas evidencias o resultados pueden ser trabajos, proyectos de investigación, videos, experimentos, etc. Estos cuatro elementos son, de estos cuatro elementos, por lo menos son estos tres primeros elementos los más importantes dentro de lo que es el diseño de la currícula de una materia dentro de un modelo por competencias.
Después tenemos elementos afines al modelo por objetivos, que son las unidades temáticas, los saberes, estrategias didácticas, recursos y el sistema de evaluación. Estos elementos afines al modelo por competencias y que están presentes también en el modelo por objetivos son elementos afines, pero dentro de estos elementos se maneja, dentro de lo que son estrategias didácticas, la aplicación de proyectos formativos como una de las principales estrategias genéricas dentro del modelo de formación basada en competencias. Estos proyectos formativos que buscan solucionar problemas del contexto. Lo que se busca es solucionar el nodo problematizador a través de la aplicación de una solución de un problema más contextualizado y que van a contribuir al desarrollo de competencias. Estos proyectos formativos están formados de manera general en sí por actividades que ayuden al logro y al desarrollo de esa competencia. Estos proyectos formativos lo que van a hacer es generar evidencias y a través de ellas se va a establecer un sistema de evaluación. De manera general, lo que se busca dentro de lo que es la aplicación de proyectos formativos es solucionar problemas del contexto a través de la aplicación de estas cuatro fases, estas cuatro fases en diapositivas anteriores hemos dicho que estas cuatro fases poseen lo que son los 7 ejes metodológicos de la socioformación. Dentro del sistema de evaluación vamos a encontrar una de las características más importantes que diferencian al modelo por competencias. Este elemento es un elemento clave porque es el elemento que mayormente diferencia el modelo por objetivos del modelo por competencias. En el modelo por objetivos un estudiante pasa una asignatura con 70 sobre 100. Pero en cambio en el modelo por competencias un estudiante pasa una asignatura con un 70 sobre 100, pero no solamente la pasa con esa calificación cuantitativa, sino también tiene una retroalimentación cualitativa, de modo tal de que lo que se hace durante el sistema de evaluación es ver el nivel de dominio que tiene un estudiante sobre un criterio. Recordemos que para alcanzar una competencia, microcompetencia o competencia profesional, lo que un estudiante tiene que hacer es alcanzar cierto tipo de resultados que se conocen como criterios de evaluación, verificación o resultados de aprendizaje. Una materia puede estar compuesta por 3 criterios de evaluación y esos 3 criterios de evaluación deben sumar de manera general en sí los 100 puntos. Pero cada criterio tiene una retroalimentación cualitativa y cuantitativa que es la que caracteriza al modelo de formación basada en competencias. Por ejemplo, aquí vemos solamente un criterio que seguramente compone una parte de una calificación sobre 100 puntos y lo que se muestra acá son los niveles de dominio que un estudiante adquiere cuando obtiene una calificación. Vale decir que una asignatura X puede poseer 3 criterios que ayuden a alcanzar una competencia y cuando el estudiante culmina o vence una asignatura, el estudiante recibe una retroalimentación de los criterios y el estudiante va a ver a un criterio X cuál es su nivel de dominio que tiene sobre este. Y no solamente ve el estudiante cuál es su nivel de dominio, ¿no? Sino el estudiante también recibe uno de los elementos más importantes que posee el modelo por competencias. Uno de ellos es la autoevaluación. La autoevaluación es una evaluación que se hace una misma persona con respecto a logros que ha alcanzado durante el proceso de formación dentro de ese criterio y en qué cosas deberá mejorar el estudiante. Después viene la coevaluación, que es una evaluación realizada por otro estudiante a un estudiante o es una evaluación que se realiza entre estudiantes. Vale decir que el estudiante X no solamente se autoevalúa él, no solamente se evalúa y dice qué cosas he hecho bien y en qué cosas tengo que mejorar, sino que hay otro estudiante que evalúa a ese estudiante y le dice qué cosas he hecho bien y en qué cosas también debería mejorar. Tanto la autoevaluación como la coevaluación no tienen implicancia en la calificación que se da a un estudiante dentro de este modelo. La autoevaluación y la coevaluación son los parámetros que un estudiante recibe para mejorar y son los parámetros que un docente recibe para poder realizar la heteroevaluación. La heteroevaluación es la evaluación que realiza un docente al estudiante.
es la evaluación profesional y la heteroevaluación es la que genera la evaluación o la nota final de un estudiante con respecto a un criterio. Entonces, tanto la auto y la coevaluación son aquellos elementos que va a recibir el estudiante y a través de los cuales va a poder reflexionar. Pero no solamente eso, sino que va a recibir la heteroevaluación, que es la evaluación que le hace el docente para decirle qué cosas ha hecho bien y qué cosas tiene que mejorar. Con la auto, la co y la heteroevaluación, nosotros logramos que se genere en el estudiante el proceso de metacognición. Una vez más, ¿qué quiere decir metacognición? Quiere decir que el estudiante sea capaz de ser consciente de su propio aprendizaje, sea capaz de identificar qué cosas está haciendo bien y en qué cosas está fallando para que a partir de ello pueda mejorar su proceso de aprendizaje. Ahora vamos a entrar un poco a lo que es la parte práctica dentro de lo que es este módulo de formación por competencias en la educación superior. Y lo que vamos a hacer es realizar una planificación previa que se realiza a la elaboración de un proyecto formativo o un proyecto socioformativo. Dentro de la explicación de esta diapositiva vamos a trabajar de forma conjunta en un material que ha sido cargado y el cual es Guía para la planificación previa a la elaboración de proyectos formativos, ejemplo resuelto. Vale decir que el ejemplo que nosotros vamos a ver dentro de estas diapositivas está presente en un documento en PDF que muestra la estructura completa de una planificación previa a la elaboración de un proyecto formativo. Tenemos un ejemplo completo, el cual ustedes disponen, que es sobre la asignatura de Administración 1, y un ejemplo que hemos trabajado de forma parcial, que es la materia de Investigación de Mercados Cualitativo. Entonces, vamos a ir trabajándolo esto y vamos a ir conociendo de forma general un poquito cuál es la estructura de un proyecto formativo. Pero de igual forma, recalco, la aplicación de la formación basada en competencias recae en la aplicación de los 7 ejes metodológicos de la socioformación. Y estos 7 ejes metodológicos de la socioformación están distribuidos dentro de un proyecto formativo a través de sus 4 fases. Vamos a iniciar con la estructura de un proyecto formativo, comprendiendo aquellos elementos básicos que debe de tener, que son, por ejemplo, los datos de identificación, datos a nivel curricular y actividades del proyecto. Entre los datos de identificación, pues son datos que proporciona la misma institución y que generalmente se pueden componer de una facultad, una carrera, la asignatura, el docente y la gestión. Y como les explicaba antes, pues tenemos un ejemplo ya resuelto en un documento PDF y sobre el cual vamos a trabajar esta planificación previa, que es para la asignatura de Administración 1 de la carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Empresariales, dentro de la cual yo soy el docente y lo trabajamos para la gestión 2018. Y hablando un poquito de lo que son los datos a nivel curricular, pues ya en diapositivas anteriores vimos, ¿no?, que a nivel de una currícula, de una asignatura en sí, de una materia específica, posee lo que es el nodo problematizador, la competencia específica y los criterios de evaluación. A partir de los criterios de evaluación se establece una valoración o un puntaje que va a contribuir en sí a la calificación del estudiante. Empezando por aquellos elementos que forman a nivel curricular, el primero de los elementos que lo compone es el nodo problematizador. ¿Qué es el nodo problematizador? Es un problema relacionado con la profesión y que surge de las necesidades o demandas del entorno. Y que dicho problema va a ser resuelto con la asignatura o la materia. Este nodo problematizador es un problema macro, es un problema a nivel Bolivia, es un problema que se ha identificado y que a partir de este problema ha surgido la generación de una materia dentro de una carrera específica y que esta materia va a resolver un problema de tantos que se han detectado en el entorno relacionado con ese perfil profesional. Por ejemplo, aquí vamos a ver un ejemplo para la materia de investigación de mercados cualitativa. Y el nodo problematizador para esta materia es la carencia de diagnósticos cualitativos internos y del entorno que facilitan la adecuada toma de decisiones comerciales que sean socialmente responsables.
De manera general, se ha identificado que en el entorno no se hacen muchos diagnósticos o estudios cualitativos que sean al interior de una empresa y al exterior, ¿no? No se hacen esos estudios y por lo tanto no contribuyen a que las empresas puedan tomar decisiones adecuadas. Y este problema que se ha identificado se ha traducido como respuesta a la asignatura de investigación de mercados cualitativa. Entonces, el nodo problematizador es un problema relacionado a la profesión, es un problema macro y que surge de las necesidades o demandas del entorno. Por cada problema que se identifica en el entorno y que está relacionado a una carrera, por cada problema que se identifica, surge un nodo problematizador. Y aquí vemos el nodo problematizador del ejemplo resuelto del cual ustedes disponen en la guía para la planificación previa y la elaboración de proyectos formativos para la materia de Administración 1. Yo acá les he puesto dos opciones porque un nodo problematizador no siempre es redactado de la misma forma, sino tiene cierto tipo de variaciones en cuanto a la redacción, pero en síntesis el fin es el mismo. Por ejemplo, en la materia de Administración 1, ¿cuál es el nodo problematizador que da origen a esa asignatura? La falta de aplicación de un proceso que permita mejorar la gestión empresarial de organizaciones de nuestro país y hacer frente a los cambios del entorno. Entonces, esa es una, y la otra opción es la que ustedes tienen abajo. Cualquiera de las dos opciones cuenta como nodo problematizador. Después de nosotros identificar a nivel curricular el nodo problematizador, lo que venimos es a construir la competencia, a describir o a redactar la competencia. Para redactar una competencia nosotros tenemos que seguir 4 elementos o 4 pasos básicos que componen una competencia, los cuales son el verbo, que es una acción concreta que debe realizarse en presente indicativo. O sea, aplica, realiza, desarrolla, produce, crea, genera. Ese es el verbo. El objeto es la aplicación profesional de la asignatura. Un estudiante lleva una asignatura, pero cada que el estudiante lleva una asignatura está desarrollando un cierto tipo de actividad que va a aplicar a nivel profesional. Por ejemplo, en la asignatura de investigación de mercados cualitativo, el estudiante, ¿qué aprende cuando termina la asignatura? Aprende a realizar una investigación de mercados del tipo cualitativo. Entonces, ese es el objeto, es la aplicación profesional que el estudiante adquiere al culminar una asignatura. ¿Qué es la finalidad? El para qué se realizará la aplicación profesional de la asignatura. La finalidad está muy relacionada y está directamente relacionada con el nodo problematizador. Vean, para la obtención de información que permita la adecuada toma de decisiones comerciales. Si ustedes revisan la diapositiva anterior que está relacionada con esta asignatura de investigación de mercados cualitativo, vean que el problema era la falta de obtención de información que permita la adecuada toma de decisiones comerciales. Entonces, la finalidad de esta asignatura de investigación de mercados cualitativo es que el estudiante sea capaz de aplicar la investigación de mercados cualitativo para que se obtenga información que permita una adecuada toma de decisiones comerciales. Y por último tenemos lo que es la condición de desempeño. La condición de desempeño implica cómo se va a realizar o qué va a utilizar para la aplicación profesional de la asignatura. De manera general nos dice cómo el estudiante va a aplicar la investigación de mercados del tipo cualitativo. ¿Cómo va a lograr hacer investigación de mercados del tipo cualitativo el estudiante? Mediante el empleo de procedimientos e instrumentos de investigación cualitativa. Entonces, la condición de desempeño implica qué o cómo logrará el estudiante la aplicación profesional de esa asignatura. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la competencia redactada para la asignatura de investigación de mercados cualitativo, que es aplica la investigación de mercados del tipo cualitativo para la obtención de información que permita la adecuada toma de decisiones comerciales mediante el empleo de procedimientos e instrumentos de investigación cualitativa. ¿Cómo va a realizar el estudiante la investigación de mercados del tipo cualitativo? Mediante el empleo de procedimientos e instrumentos de investigación cualitativa. Acá tenemos la competencia del ejemplo
para la materia de Administración 1. Yo igual les puse dos opciones, solamente ustedes tienen que tomar en cuenta una opción, ¿no? Y vean que posee los mismos elementos que hemos descrito en la diapositiva anterior y que componen los elementos para redactar una competencia. Aplica el proceso administrativo para mejorar la gestión empresarial y hacer frente a los cambios del entorno mediante el empleo de los procesos de planificación, organización, integración, dirección y control. Vean que esta competencia tiene una relación directa con el nodo problematizador, ¿no? Y que posee los elementos previamente descritos en la diapositiva anterior que nos indica cómo redactar una competencia. Una vez que nosotros tenemos redactada la competencia, viene la siguiente fase. El establecer los criterios de evaluación. Son también llamados criterios de verificación o también llamados resultados de aprendizaje. ¿Qué son los criterios de evaluación, verificación o resultados de aprendizaje? Son aquellos elementos descritos que permitirán comprobar si la microcompetencia, competencia específica o competencia profesional ha sido alcanzada. Vale decir que los criterios de evaluación son los resultados que nosotros esperamos que el estudiante alcance para poder así contribuir al desarrollo de la competencia. Por ejemplo, yo con un ejemplo sencillo les puedo decir, para ser un jugador de fútbol, por ejemplo, ¿no? Para ser un jugador de fútbol, ¿qué cosas yo debo realizar? Debo tener un criterio para ver si yo voy a ser un jugador de fútbol es tener resistencia física. Otro, tener dominio de balón, por ejemplo. Entonces, esos dos criterios, si yo tengo resistencia física y tengo un buen dominio del balón, voy a ser capaz de poder ser un jugador de fútbol, por ejemplo. Y esos son los criterios de evaluación. Son aquellos resultados que yo espero que el estudiante alcance y cuyos resultados me van a mostrar a mí si el estudiante ha logrado o no ha logrado desarrollar esa competencia. La competencia es genérica y está relacionada de forma directa a la aplicación profesional que un estudiante adquiere al finalizar una asignatura. Estos criterios de evaluación pueden ser mínimo 2 y hasta un máximo de 6 es lo recomendable en cuanto a criterios de evaluación. Porque después de esto lo que pasa es que se complica el proceso de evaluación para el docente, ¿no? Y un ejemplo de criterios de evaluación un poquito para que ustedes vean la relación entre competencia y criterios de evaluación. Recordemos que los criterios de evaluación son los resultados que se espera que una persona alcance para demostrar que ha alcanzado o ha desarrollado esa competencia. Vámonos con el ejemplo de la asignatura de investigación de mercados cualitativa. ¿Cuál es la competencia? Aplica la investigación de mercado del tipo cualitativo para la obtención de información que permita la adecuada toma de decisiones comerciales mediante el empleo de procedimientos e instrumentos de investigación cualitativa. ¿Cómo el estudiante va a ser capaz de alcanzar esta competencia de aplicar la investigación de mercados? A través de los siguientes criterios. Por ejemplo, si el estudiante es capaz de relacionar la investigación cualitativa con la toma de decisiones y otros aspectos de la empresa en base a criterios de investigación cualitativa, este primer criterio va a ayudar a que el estudiante pueda aplicar la investigación de mercados en alguna parte o en cierta parte, sí, ¿no es cierto? Y así tiene que responderse. Por ejemplo, el criterio 2, si el estudiante es capaz de desarrollar las etapas de la investigación de mercados cualitativa de acuerdo a un proceso estándar del método cualitativo. Si el estudiante es capaz de desarrollar las etapas de la investigación de mercados cualitativo, ¿va a poder desarrollar la competencia de aplicar la investigación de mercados? Sí. Tercer criterio, si el estudiante es capaz de utilizar procedimientos e instrumentos de investigación cualitativa, si el estudiante es capaz de utilizar los procedimientos e instrumentos de investigación cualitativa, ¿va a ser capaz de aplicar la investigación de mercados? Sí. El cuarto elemento, si el estudiante es capaz de determinar de manera científica el tamaño de muestra y el muestreo cualitativo en base a normas estadísticas, ¿va a ser capaz de aplicar la investigación de mercados del tipo cualitativo para obtener información? Sí. El quinto,
Si el estudiante es capaz de interpretar la información comercial cualitativa de acuerdo a los hallazgos significativos y la metodología científica de la investigación, ¿va a ser capaz de realizar investigaciones de mercado de tipo cualitativo? Entonces a eso hacemos referencia nosotros cuando estamos hablando de los criterios de evaluación. Estamos hablando de resultados que nosotros esperamos que el estudiante alcance durante el módulo, durante el semestre o durante el año, y que el estudiante, alcanzando estos criterios de evaluación o resultados de aprendizaje, pueda lograr desarrollar esta competencia profesional. Solamente, para aclaración a los estudiantes, solamente se forma una competencia por materia o asignatura. Y para esta competencia que se forma por asignatura, se establecen criterios de evaluación, verificación o resultados de aprendizaje. Estos 5 criterios que ustedes ven acá son criterios que se van a constituir en la evaluación de la asignatura. Vale decir que los 100 puntos que el estudiante tenga que obtener en la asignatura, esos 100 puntos van a estar distribuidos entre 5. En este caso, por ejemplo, yo puedo hacer que el criterio 1 valga 20, el 2 20, el 3 20, el 4 20, el 5 20 y en total vale 100. Y hace un momento les mostrábamos a ustedes cómo es la evaluación a los estudiantes dentro del modelo de formación basada en competencias. El estudiante, cuando termine la asignatura, va a recibir una retroalimentación del criterio 1. Este criterio 1, el estudiante va a saber cuánto tiene sobre 20, y no solamente va a saber cuánto tiene sobre 20 el estudiante en este criterio, sino va a saber cuál es su nivel de dominio con respecto a este criterio. Y no solamente esto, sino que el estudiante, cuando termine la asignatura y reciba la calificación de este criterio, que es sobre 20 puntos, el estudiante va a hacerse una autoevaluación sobre cómo él está con respecto a realizar la investigación cualitativa o a relacionar la investigación cualitativa con la toma de decisiones. El estudiante se va a hacer una autoevaluación de él con respecto a este criterio. No solamente eso, sino que el estudiante va a recibir una coevaluación o una evaluación que le haga otro compañero a él con respecto a este criterio. Y no solamente eso, sino que el docente también le va a dar una retroalimentación al estudiante sobre qué ha hecho bien y en qué cosas tiene que mejorar con respecto a este criterio, y el estudiante es el que va a puntuar sobre 20 puntos cuánto es lo que el estudiante ha tenido con relación a este criterio. Entonces ese es el segundo elemento. Ahora vámonos al ejemplo resuelto de la materia o de la asignatura de Administración 1. Veamos que la competencia es: aplica el proceso administrativo para mejorar la gestión empresarial y hacer frente a los cambios del entorno mediante el empleo de procesos de planificación, organización, integración, dirección y control. Para esta competencia que buscamos desarrollar en el estudiante, en esta asignatura se han establecido 3 criterios. Uno de los primeros es: si el estudiante es capaz de comprender los fundamentos básicos que sustentan el proceso administrativo, ¿va a ser capaz de aplicar el proceso administrativo? La respuesta es sí. Si el estudiante es capaz de realizar un diagnóstico de aplicación del proceso administrativo de una empresa en nuestro país, ¿va a ser capaz de aplicar el proceso administrativo? Sí. Si el estudiante aplica el proceso administrativo en empresas de nuestro país, ¿va a ser de aplicar este proceso administrativo para mejorar la gestión empresarial y hacer cambios a los frentes del entorno? Sí. Entonces, a eso hacemos referencia. Generalmente los criterios siempre están redactados como una competencia, pero no reúnen todos los requisitos de una competencia. En lo único que tienen relación es en el verbo. Vean que está redactado como comprende, realiza, aplica. Es el único elemento común que tiene, ¿no? Y vean que la sumatoria de los criterios da como resultado 100 puntos. Ahora aquí voy a recalcar un poquito que por cada criterio de evaluación o resultado de aprendizaje que exista, por cada criterio es que se van desarrollando actividades dentro del aula, actividades con el docente, actividades autónomas por parte del estudiante. Dentro de cada uno de estos criterios de evaluación se van a ir desarrollando actividades que pueden ser puntuadas o actividades que no pueden ser puntuadas pero forman parte de este criterio. Y aquí un poquito para verificar y para ver un poco cómo es el tema de lo que es la relación entre el problema del contexto y la competencia. Vean que lo que está resaltado con azul es lo que viene a formar parte de la competencia.
este problema que se ha identificado viene a formar parte de la redacción de la competencia, ¿no? Y los criterios de verificación que nosotros vemos aquí abajo, estos criterios de verificación son resultados que nosotros esperamos que alcance el estudiante para poder desarrollar esta competencia profesional. De igual forma, nosotros podemos ver con el ejemplo de la asignatura de Administración 1, cuál es el nodo problematizador. Para ese nodo problematizador, ¿cuál es la competencia? Vean que la relación que existe entre nodo problematizador y competencia es muy directa, ¿no? O sea, si no hay un nodo problematizador, yo no voy a poder describir una competencia, ¿no? Porque es una parte importante durante su proceso de redacción. Y para alcanzar esta competencia, se han establecido en este caso 3 criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje. Estos resultados de aprendizaje, ¿qué son? Son los resultados que nosotros esperamos que el estudiante alcance y que una vez que los alcance el estudiante, podemos decir que el estudiante ha sido capaz de desarrollar esta competencia. Y de igual forma, recordemos que por cada criterio de evaluación que tengamos, por cada criterio se establecen cierto tipo o número de actividades. Por ejemplo, este criterio 1 puede estar compuesto por 5 actividades y esas 5 actividades tienen que sumar en total 20 puntos, por ejemplo. Entonces, por cada criterio es que se establecen las actividades que van a ir siendo desarrolladas dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante, que son actividades que pueden ser realizadas solo por el docente, actividades que pueden ser desarrolladas solo por el estudiante, actividades que son desarrolladas de forma grupal o actividades que son desarrolladas de forma autónoma por el estudiante. Entonces, un poquito es para que ustedes puedan ver la relación entre el nodo problematizador y competencia y criterio de evaluación y competencia. Nosotros cuando estamos trabajando a nivel de proyecto formativo como la estrategia didáctica genérica macro dentro de la aplicación de la formación por competencias, vamos a encontrar 2 elementos. Una es el título del proyecto y otra es el problema del contexto. Y después vamos a ir desarrollando las actividades. En cuanto al título del proyecto formativo, el título del proyecto formativo debe ser creativo, llamativo y motivar al estudiante para el desarrollo del mismo. Generalmente el título del proyecto formativo es un título establecido por los estudiantes o que se trabaja de manera conjunta junto con el docente, ¿no? Y que debe reunir este tipo de características, ¿no? Porque recordemos que algo que se vende porque tiene un nombre o es llamativo, ¿no es cierto? Y para este caso del ejemplo de la asignatura de investigación de mercados cualitativo, tenemos como ejemplo la generación de información para que el cliente preste atención a la mejor confección, por ejemplo. Ese es el título del proyecto que está relacionado con un problema del contexto. Aquí vemos el título del proyecto formativo para la asignatura de Administración 1. Servicio SOS para la microempresa de zapatos Cabrera. Vean que son títulos llamativos, ¿no? Que motivan al estudiante. Un elemento es el título del proyecto y el siguiente elemento que le sigue es el problema del contexto. El problema del contexto no es lo mismo que el nodo problematizador. El nodo problematizador es un problema macro a nivel profesional, a nivel de la asignatura. En cambio, el problema del contexto es un problema más contextualizado, es un problema más regionalizado, es un problema de alcance próximo que está presente en nuestro entorno próximo, donde vivimos, en la ciudad, en la provincia donde nosotros vivimos y que podemos acceder a él, investigar de él y solucionarlo. Es un problema contextualizado a una necesidad específica del entorno cercano. Por ejemplo, vean que para la asignatura de investigación de mercados cualitativa, el problema del contexto es la falta de información cualitativa que permita tomar mejores decisiones a las empresas de confección de ropa deportiva. Ese problema macro que hay en las empresas de nuestro país, yo lo estoy contextualizando a un sector específico que es las empresas de confección de ropa deportiva. Y ahora veamos el ejemplo del problema del contexto para la asignatura de Administración 1, que es la falta de aplicación de un proceso administrativo que permita mejorar el desempeño de la microempresa de zapatos Cabrera. O sea, está de igual forma más contextualizado a algo específico, y ese algo específico es algo a lo cual el estudiante puede acceder a información, puede investigar, puede buscarlo, es cercano, ¿no?
y es algo del contexto próximo, ¿no? Y aquí vemos un poco, acá vemos un poco la diferenciación entre nodo problematizador y problema del contexto, para que ustedes puedan un poquito verificar cuál es la diferencia, ¿no? Vean que el problema del contexto es más contextualizado, pero está relacionado con el nodo problematizador. De igual forma, para el ejemplo de la asignatura de Administración 1, vean el nodo problematizador y el problema del contexto. O sea, vean qué tipo de relación hay y en cambio el problema del contexto está más contextualizado a algo específico. Y por último vamos a hablar de lo que son las actividades del proyecto formativo. Estas actividades del proyecto formativo son acciones que van a ser realizadas por el docente o van a ser realizadas también de forma autónoma por el estudiante para que cumplan esos criterios de verificación. Por cada criterio de verificación, por cada criterio que exista, van a existir actividades que van a sumar esa puntuación total del criterio. Por ejemplo, este criterio 1, vean que tiene una calificación de 30 puntos sobre 100 y está compuesto por 3 actividades. Pero vean que un criterio se compone de actividades que están puntuadas, pero también muchas veces un criterio se compone de actividades que no poseen puntuación o calificación. Vean igual el ejemplo de la actividad del criterio número 2, posee actividades y todas están puntuadas. Pero también vamos a encontrar que no existen criterios dentro de las actividades de un proyecto formativo. Encontramos que no existen criterios. O sea, hay actividades que se realizan y esas actividades no corresponden a ningún criterio. También son válidas y forman parte dentro de lo que es la estructura de un proyecto formativo, ¿no? Vean, por ejemplo, ustedes, dentro del ejemplo de la asignatura de Administración 1, ustedes vean, para el criterio de evaluación o resultado de aprendizaje 1, que acá está ese criterio, que es comprende los fundamentos básicos que sustentan el proceso administrativo. Estas son las actividades que componen el criterio de evaluación o resultado de aprendizaje 1. En este caso, por favor, para tomar nota, estimados participantes, acá yo solamente he puesto aquellas actividades que poseen evaluación. Más adelante ustedes van a poder ver que hay criterios o actividades dentro de este criterio o resultado de aprendizaje 1 que no tienen puntaje. Yo acá solamente me he tomado la molestia de poner todas aquellas actividades que han sido planificadas para este criterio de evaluación 1 y que tienen puntuación. De igual forma, vean que para mi criterio de evaluación número 2, yo he puesto 2 actividades que suman ese puntaje de 20 y que de igual forma para el criterio de evaluación de resultado de aprendizaje 2 hay actividades que no poseen puntuación y que ustedes van a poder verlos de forma más detallada en el ejemplo que les he facilitado. Y de igual forma para el criterio de evaluación de resultado de aprendizaje, para este criterio, igual he ido desarrollando actividades que tienen un puntaje. Si ustedes se dan cuenta, criterio de evaluación 1 más criterio de evaluación 2 más criterio de evaluación 3 suman 100 puntos. Y cada criterio tiene actividades que poseen puntaje, ¿no es cierto? Y actividades que no poseen puntaje. Yo en este caso solamente por cada criterio he puesto las actividades que poseen puntaje. Y estas son las actividades del proyecto, ¿no? Y hemos visto hace un momento nosotros que por cada criterio se desarrollan actividades, ¿no es cierto? Y esas actividades que nosotros hemos desarrollado tanto en el criterio 1, criterio 2 y criterio 3 tienen que estar distribuidas en estas 4 fases de un proyecto formativo. Y recordamos una vez más que estas 4 fases de un proyecto formativo reflejan los 7 ejes metodológicos de la socioformación. Y vamos a ver pues ahora que esas actividades del criterio 1, criterio 2 y criterio 3 están distribuidas en estas 4 fases. Una de las primeras es la fase de direccionamiento. Hemos dicho que la fase de direccionamiento asimila 3 de los ejes.
Para el ejemplo de la asignatura de Administración 1, yo acá les pongo el ejemplo y les muestro las actividades y estas actividades a qué eje metodológico de la socioformación corresponden. Vean cómo están relacionadas dentro de la fase de direccionamiento estas actividades. Y estas actividades forman parte de los ejes metodológicos. Dentro del direccionamiento están estas fases. Acuerdo del problema por resolver, análisis de saberes previos. Recordemos que el análisis de saberes previos es cuánto sabe un estudiante acerca del problema, y el trabajo colaborativo, que es que los estudiantes puedan organizarse para resolver ese problema que se ha identificado. Después viene la fase de planeación. La fase de planeación toma en cuenta lo que es el eje de la gestión y co-creación del conocimiento. Dentro de la fase de planeación se van a tomar actividades que van a ayudar a que el estudiante adquiera los conocimientos necesarios para que más adelante pueda solucionar ese problema. Dentro de la fase de planeación se planifican todas las actividades que no están relacionadas con el problema del contexto que se pretende solucionar. En la fase de planeación se realiza exposición del tema, actividad 1, actividad 2, se pueden tomar exámenes parciales, exámenes grupales, disertaciones, etc. Acá se planifican todas las actividades que van a ayudar a que el estudiante pueda construir el conocimiento necesario para que más adelante solucione el problema. Pero estas actividades no tienen nada que ver con el proyecto formativo ni el problema del contexto. Eso, por favor, para recalcarlo a cada uno de ustedes. Y acá una vez más podemos ver el ejemplo en la asignatura de Administración 1. Vean que todas las actividades que se han programado, solamente he tomado de 2 unidades temáticas las actividades. Estas actividades no tienen ningún tipo de relación con el problema que se pretende solucionar. No tienen ningún tipo de relación con el problema del contexto que vamos a solucionar con el proyecto formativo. Solamente son actividades que van a ayudar a que el estudiante construya los conocimientos necesarios para que más adelante pueda solucionar ese problema. Eso en la fase de planeación. Después viene la fase de ejecución. La fase de ejecución va a tomar dos ejes de la socioformación, que son el diagnóstico y la solución de un problema. Dentro de esta fase de ejecución, aquí sí nosotros programamos actividades que están relacionadas con el problema del contexto y que van a ayudar a solucionar el problema. Tomando el ejemplo de la asignatura de Administración 1, vean que en mi fase de ejecución yo he programado actividades que están relacionadas con diagnóstico y con contribución a la solución del problema, pero estas actividades todas están relacionadas con mi problema del contexto. Todas están relacionadas. Vean que todas están para la empresa de zapatos Cabrera. Todas son actividades que el estudiante ha ido desarrollando. Puede ser de forma paralela entre la fase de direccionamiento y ejecución, por ejemplo. Entonces, con la fase anterior que hemos visto, que está relacionada con el eje de gestión y co-creación del conocimiento, durante esa fase lo que hemos hecho nosotros es que el estudiante adquiera conocimientos teóricos prácticos para que en esta fase de ejecución los aplique al diagnóstico y a la solución del problema. Eso en la fase de ejecución, por favor. En la fase de ejecución, todas las actividades que están relacionadas con el problema del contexto que nosotros vamos a solucionar a través de un diagnóstico y una propuesta. Por último tenemos lo que es la fase de la comunicación. Esta fase de la comunicación toma en cuenta todo lo que es la socialización del problema que nosotros hemos abordado y para el cual nosotros hemos establecido una alternativa de solución o una solución, ¿no? Dentro de esta fase de comunicación lo que generalmente se hace es que el estudiante pueda defender este trabajo ante el docente y posteriormente pueda socializar este trabajo a la persona que se está beneficiando de esta investigación, ¿no? Y como elemento final es que una vez que ya se concluye todo este proceso de enseñanza y aprendizaje, se proceda pues de igual forma dentro de esta fase
a la auto, la co y la heteroevaluación. Tomando el ejemplo de la asignatura de Administración 1, acá encontramos en la fase de comunicación que se han tomado actividades que de igual forma están relacionadas con el proyecto formativo, pero estas actividades que están relacionadas con el proyecto formativo en la fase de socialización toman en cuenta lo que es la exposición o la defensa de ese proyecto, tanto ante el docente como ante la persona o personas o empresa que ha sido beneficiada, ¿no? Entonces, de igual forma, recordarles que en la fase de comunicación aquí tomamos las defensas de los proyectos formativos y la socialización de los proyectos formativos, ¿no? Entonces, ya con esto damos por concluida estas diapositivas, que lo que hemos buscado un poquito es que ustedes puedan comprender, pues, ¿no? lo que es la socioformación y de qué forma dentro de la formación basada en competencias se aplican estos ejes metodológicos dentro de lo que son las fases de un proyecto formativo. Muchas gracias por su atención y saludos cordiales, estimados participantes del programa de diplomado. Buenas.